En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reflexionemos del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se casa con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que son juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él les habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Bueno, pues este tema es, esta es una corriente de la religión judía, que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y otras cosas no creían, pero en este caso de la resurrección de los muertos no creen ellos. Y entonces pues le hacen esta pregunta a Jesús y Jesús da toda una explicación, y una explicación profunda. Lo que pasa es que hay que ponerle atención, porque al final de cuentas los saduceos no dijeron nada. Los que contestaron fueron los escribas, y los escribas sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces le dan un ejemplo que es un ejemplo de 7 hermanos, ¿verdad? Que se murieron cada uno, y en las costumbres hebreas, judías, pues se moría el hermano y no dejaba sucesión, pues entonces el siguiente hermano se casaba con la viuda, y así sucesivamente llegan 7 y ninguno tuvo hijos con esta mujer. Entonces la pregunta es capciosa, ¿verdad? Y grande. Bueno, y según tú, le dicen a Jesús, ¿verdad? Cuando llegue la resurrección que tú estás hablando, ¿cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Ese es un drama para ellos, ¿verdad? ¿Con quién se va a quedar los 7 hombres con una mujer? ¿Con quién se va a quedar, humana? Se dan cuenta que nosotros en las cosas humanas somos así como una caja. Y y nunca se imaginaron la respuesta de Jesús. A lo mejor ni siquiera tú te puedes imaginar la respuesta de Jesús. Y les dice: pues en esta vida los hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, y los que sean dignos, dice, de ella, dignos de ella, porque si no somos dignos de la vida futura, es decir, si morimos en pecado, nos van a enterrar como los animales, y ahí quedaron, ahí ya se acabó. Pero para nosotros que tenemos la fe en Cristo resucitado, ese es el punto central de tu vida. Tú a veces escuchas un montón de cosas. Bueno, hay gente que niega la resurrección de los muertos, pero ni siquiera tiene un estudio de la Sagrada Escritura para poder decir, bueno, yo creo, porque aquí dice en la palabra de Dios esto. No, es que lo dice Walter Mercado, es que lo dice Pedro Páramo, es que lo dice Juanito, el barberito, es que lo dice es que lo dice el otro. No. Tú tienes que documentarte en lo que dice Jesús, porque si tú eres de Cristo, si tú estás bautizado en la Santísima Trinidad, tú perteneces a Cristo, y tú tienes que dejarte ungir y guiar e iluminar y instruir por Él, no por otra persona. Enriqueces lo que sabes, nunca empobrezcas, nunca pienses que hay más pobres que Jesús. No, Jesús es el pobre de Nazaret, es el hombre más sencillo del mundo, pero tampoco pienses que hay más ricos que Jesús. No, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey del universo. Entonces, si tú quieres ser una persona rica,
escucha la palabra de Dios, escucha a Jesucristo tu maestro, y de todo lo demás que tú escuches, tu base va a ser, ¿y qué dice Jesús? Aquí Jesús explica claramente, ¿verdad? Que en la otra vida, dice, en la otra vida, los que sean viví para Cristo, amé para Cristo, perdoné para Cristo, todo para Cristo, digno de ella. Y de la resurrección, dice, dignos de ella y de la resurrección de los muertos, son dos cosas acompañadas. Nosotros vamos a resucitar, esa es nuestra fe. Dice, no se casarán y ya van a, y tampoco podrían morir, porque serán como los ángeles y los hijos de Dios, que Él los habrá resucitado. Serán como los ángeles, nos da una idea, Jesús, como los ángeles no mueren. Y dice, y que los muertos resucitan, pues el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, si Dios no fuera Dios de ellos, pues entonces sería un Dios muerto. ¿Cómo cuál? Es un Dios muerto. Pues todos los pueblos que vivían a los alrededores de Judea, de Galilea, pues eran paganos, politeístas como los romanos, como Babilonia, como los persas. Todos estos pueblos eran paganos y tenían un montón de dioses, dios de la piedra, el dios de la piedra oscura, de la piedra clara, dios de la montaña, dios del árbol, dios de esto, dios del otro, muchos dioses. Entonces Jesús da toda una enseñanza sencilla, porque Dios es Dios de vivos, pues para Él todos viven. Y esa es una palabra muy importante en tu corazón. Tú vives para Dios. Dios nos ama a todos nosotros. Y Dios quiere que tengamos vida. ¿Y cuál es la vida? Pues como hoy, que estemos contentos, porque Él siempre va a estar con nosotros. Que estemos felices, que tengamos alegría en nuestra vida. Que disfrutemos todo lo que Él nos da, a la familia, los eventos, que entendamos que Dios está con nosotros. Para Él todos viven. Entonces Jesús vino a enseñarnos a conocer a Dios. No nos equivoquemos. Entramos en la doctrina de Jesús y no nos vamos a equivocar en conocer a Dios. Aquí es una explicación sencilla, pero para toda esta gente que hoy estamos perdidos, estoy hablando de muchos católicos, estamos perdidos en esto de la resurrección, no resurrección. Si no hay resurrección de muertos, tú y yo estamos perdiendo el tiempo hablando de Jesús ahorita. Si tú crees eso. Porque yo creo en la otra vida. Voy a morir, sí voy a morir físicamente, pero mi alma no va a morir. Alma no. ¿Y qué va a pasar con los que no creyeron en Jesús? Lo van a enterrar como los animales y su alma se va al castigo. Y para Jesús es la muerte y para mí es la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte es no tener a Dios contigo, no creer en lo que Dios te pide que creas. Esa es la muerte de la persona. Y entonces él dice aquí el evangelio que ya no le dijeron nada. Entonces nuestra vida está centrada en Jesús encarnado, Jesús el Mesías, el servidor de todos, el amoroso, el compasivo, el que muestra el verdadero rostro de Dios en nosotros, se encarna. Por eso dice que se encarna. ¿Quién se encarnó? Dios. Dios se encarnó en la Virgen. Y Jesús muere en la cruz por ti y por mí y por todos los que crean para redimirnos, porque era la única forma extrema de redimirnos a nosotros. Estábamos tan heridos del pecado para redimirnos. Y resucita. Esto no se queda en la muerte, en la cruz, en la pasión, en lo que nosotros conocemos como el trono de Dios.
resucita. Entonces, si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Si yo merezco la vida digna, yo también voy a resucitar. Entonces, esa es nuestra fe. Ahí tenemos puestos nuestros ojos, tú y yo. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, cuando alguien les hable a ustedes, hermanos, de la resurrección, de que no hay resurrección, o de la encarnación en el gato, en el perro y todas esas cosas tontas que la gente dice, Dios mío, digo, todos los animales son criaturas bellas de Dios, pero es como que Dios me reencarnó en un perro o en un gato. ¿Qué te pasa? Una rata, hombre. Si nosotros somos la cosa más maravillosa del mundo para castigarnos. Bueno, pues pidámosle al Señor que aumentemos nuestra fe y como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, nuestro Dios es un Dios de vivos, porque a todos nosotros nos ama. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.